El día de hoy vamos a trabajar con lo que vamos a conocer los elementos del diseño, ¿ya? ¿Cuál es el propósito de nuestra sesión? Es que ustedes reconozcan e identifiquen cada uno de los elementos que conforman el diseño, ¿correcto? Para lo cual, esto no va a ser, como dice, una exposición del profesor nomás que habla, sino voy a pedir a cada una de ustedes que me lea una diapositiva, ¿ya? Justo son, creo, ustedes, ¿cuántos? Son 19 y son 24 diapositivas, creo. Entonces, de a una, ¿ya? Yo voy a llamar, activa su micro y da lectura. Listo. Dentro del diseño, vamos a ver 4 grupos de elementos fundamentales, ¿no? El cuales son los elementos conceptuales, los elementos visuales, los elementos de relación y los elementos prácticos. Listo. Dentro de los elementos conceptuales, nosotros vamos a ver 4 elementos. El punto, la línea, el plano y el volumen. Estos elementos conceptuales resaltan, número 1, como dicen ahí, no son visibles y no tienen existencia física. A ver, un ratito, ya están pidiendo ingreso. Taxa, ¿no? Listo. Entonces, recordemos que los elementos conceptuales no son visibles, no tienen existencia física. Y dentro de ellos son el punto, la línea, el plano y el volumen. Vamos a ver aquí. Ceballos Barba, por favor, ayúdame con la lectura. Ok, profesor. El punto. Inicia posición. No tiene largo ni ancho. No ocupa una zona en el espacio. Es el principio y el fin de una línea. Y es donde 2 líneas se cruzan. Gracias. Entonces, recordemos lo que mencionó su compañera, ¿no? Indica una posición, ¿ves? Acá, como observamos en la imagen, una posición no tiene largo ni ancho, dice. ¿Ves? Vemos el punto que no tiene ni largo ni ancho, ¿no? No ocupa una zona en el espacio, ya que es un puntito. Y también nos dice que es el principio y el fin de una línea. Hasta ahí esta parte de la diapositiva. ¿Alguna consulta? Ninguna. De mi parte. De mi parte, profesor. Ok, continuemos. Ahora me va a ayudar Chumbes González. Ok, profesor. Línea. Cuando un punto se mueve, su recorrido se transforma en una línea. Tiene largo pero no ancho. Tiene posición y dirección. Está limitada por puntos. Forma los bordes de un plano. Gracias. Entonces, tal como mencionó, mira, ve. Tiene largo, pero no ancho, ¿cierto? ¿Ya? Tiene una posición y dirección. Está limitada por puntos. Que hemos dicho hace rato que un punto es el inicio y es el fin de una línea. Y miren, ve, como pueden ver, forma un borde, ¿no? Listo. Siguiente diapositiva, vamos a ver. Ahora me va a ayudar Taxa Guerra.
Taxa Guerra, Adriana, Profesor, lectura de la diapositiva, por favor. Vamos, Adriana, activa tu micro y dele lectura. Profesor, si el desea, recorrido de la línea, Dígame. el recorrido de la línea en movimiento en una dirección distinta a la suya intrínseca Intrínseca. Vamos, continúa. se convierte en Toda la- plano. Sigue. profesor, creo que Adriana, Profesor, ¿puedo ¿logras ver leer de bien la nuevo? diapositiva? A ver, parece que hay un poco de dificultad en su línea, ¿ya? Entonces me va a ayudar Damas Villaverde. Ya, profesor. De nuevo, leo, profesor. Sí, desde plano, ¿no? Plano. Ya. Plano, el recorrido de una línea en movimiento en una dirección distinta a suya intrínseca se convierte en plano. Un plano tiene largo y ancho, pero no grosor. Tiene posición y dirección. Está limitado por líneas. Define los límites extremos de un volumen. Listo, gracias. Ya, listo. Ya. Tal como dice, ¿no? El plano es el recorrido de una línea, ¿ves? Entonces acá vemos la línea y hace un recorrido hacia abajo, forma un plano, ¿no? Como vemos, ahora sí tiene largo y tiene largo, ¿no? Y tiene ancho, ¿ya? También nos dice que tiene una posición y dirección y como vemos, está limitado por líneas, ¿ves? Y esto de aquí, este plano, va a definir los extremos de un volumen. Ahora sí, el volumen. Sosa Félix, por favor, ¿me ayuda? sí, profesor. El Vamos, volumen. lectura de él. El recorrido de un plano en movimiento en una dirección distinta a la suya intrínseca se convierte en un volumen. Tiene una posición en el espacio y está limitado por planos. En un diseño bidimensional, el volumen es ilusorio. Gracias. Entonces, como lo mencionó su compañera, el plano en movimiento, como vemos aquí, al realizar este desplazamiento, se va a convertir en un volumen. Como vemos, el volumen va a mantener una posición en el espacio y cada lado del volumen está delimitado por planos, ¿no? Listo. ¿Alguna duda, consulta hasta esta parte? No, profesor, de mi parte. Oh, No, profesor. No, profesor. ya, niñas, gracias. Ahora, nosotros debemos recordar siempre esto de aquí, ¿ya? A ver, voy a resaltarlo. ¿Dónde está? Donde nos dice, el punto es una posición o indica una posición en el espacio, ¿no? Recordemos que la prolongación o el recorrido de un punto
siempre nos va a dar una línea, ¿ya? Y sus propiedades son longitud, dirección y posición. Ahora, la extensión de una línea siempre nos va a dar un plano, también cuyas propiedades son longitud y anchura, forma, superficie, orientación y posición. Y ahora, la extensión de un plano se convierte en un volumen, también cuyas propiedades son longitud y anchura, profundidad y forma, espacio, superficie, orientación y posición. Entonces, en base a esto, nosotros podemos decir que un volumen está formado por planos y un plano está formado por líneas y una línea está formado por puntos. ¿Ya? Entonces, esto tenemos que recordar, niña. Listo. Ahora vamos a ver los elementos visuales. Los elementos visuales, como podemos observar, van a tener forma, color, una medida y una textura. Entonces nos dice que los elementos conceptuales se materializan y se hacen visibles. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Lo que hemos visto hace un rato aquí, que cada elemento conceptual, cuando se materializa, se convierte en elementos visuales. ¿Ya? Recordemos eso siempre. Entonces, tal como dice, los elementos visuales forman la parte más importante de un diseño. Porque eso es lo que realmente vemos nosotros, ¿no? Que vemos formas, vemos el color, vemos tamaño y vemos la textura, ¿no? O sentimos la textura, ¿no? Por ejemplo, cuando es áspero, cuando es liso, todo ello. Entonces, ahora me va a ayudar San Ginés Fernández, Ariana. Ok, profesor. Forma. Todo lo que puede ser visto posee una forma que aporta la identificación. Gracias. Tal como mencionó su compañera, todo lo que nosotros podemos ver o ser visto posee una forma, ¿no? Cual aporta su identificación principal a nuestra percepción. Ejemplo, tenemos un círculo, un cuadrado, un triángulo y así diferentes formas. A ver, ¿quién me da un ejemplo más de forma? Profesor, ¿podría ser el rombo? A ver, levantó la mano Neri, ¿cómo es tu apellido? Ah, ya, Remusgo. Remusgo. Ya, vamos Remusgo. Una forma sería un hexágono. Correcto. Muy bien. Remusgo Nérica, ¿no? Después también levantó la mano. Algo por ahí era un nombre, no he visto, Alison, creo era. ¿Alguien más que nos dé otro ejemplo de forma? Yo, profesor, ¿puedo? Ya, vamos, Angeli. Ya, sería un rombo. Rombo también.
Alguien, uy, por acá todas las manos levantadas. Ya. Vamos, Maizumi Rojas. Un ejemplo de forma. Un rectángulo, profesor. Rectángulo, correcto. Mendoza, vamos, su ejemplo. Recuerden, después de haber intervenido, bajen su manito, ¿ya? Creo que la mano es de Ceballos, ¿no? Ceballos, tu ejemplo. Un rectángulo. Un rectángulo también. Osorio, Un trapecio. un trapecio, muy bien. Ya van bajando la manito según han intervenido, ¿ya? Acá, taxa. Taxa, Un hexágono. correcto. Yetmira, Un rombo, profesor. rombo. Muy bien. Sosa Félix, Un octágono. muy bien. San Ginés, Profesor, ¿podría ser un cilindro? sí, correcto. Van bajando sus manitos según han participado. Damas Villaverde, vamos. Ah, no, no es de Damas, es de Samaniego Ventura. Profesor, entré con el nombre de mi mamá. Ya, tú eres. Y Nostrosa Samaniego Jazmín Ah, Camila. ya, Nostrosa Samaniego, ya. Ejemplo, Yasmín Camila. El rombo, profesor. Rombo, muy bien. Ya. Entonces, ahora sí, continuamos. Ahora me va a ayudar con la lectura. Quintana, no, no está, ¿no? ¿O llegó Quintana Palomino? No está. Palacio Chávez tampoco. Osorio Rojas. ¿Me ayuda con la lectura? Aquí estoy, profesora. Ok. Medida. Todas las formas tienen un tamaño. El tamaño es físicamente mensurable, aunque resulta relativo cuando es comparado. Gracias. Entonces, tal como nos dice su compañera, toditas las formas que observamos o percibimos van a tener un tamaño, ¿no? Aunque resulta relativo, dice, ¿no? Por ejemplo, si esta misma forma, ¿no? De una distancia de 1 metro, lo vamos a ver, como dice, grande. Pero si nos alejamos 20 metros, ¿cómo lo vamos a ver? Pequeño, ¿no? Entonces, por eso dice que es relativo. A pesar que, como dice, a cierta distancia puede ser pequeño, y a otra cierta distancia se puede observar que tenga un tamaño grande. ¿Ya? Me ayudó Osorio. Ahora me va a ayudar Limachi Gargati. Limachi Profesor, Gargati. Profesor, el internet de Mayumi está un poco mal. Ya, ok. Entonces, Mendoza Carhuamaca. Sí, profesor. Bueno, a ver, dice color, una forma que se distingue de sus cercanías por medio del color. Gracias. Entonces, todos los elementos también van a tener color, ¿no? Y dentro de ello vamos a encontrar los colores primarios, los colores secundarios y así diferentes combinaciones de colores. Ahora también, al igual que en el tamaño, de acuerdo a la distancia, un color se va a visualizar, puede ser, como dice, de lejos lo veo, o de cerca, más bien dicho, un azul claro, ¿no? Y si aún lo voy alejando,
se puede observar como un celestito, algo por ahí. ¿Ya? Ahora, me va a ayudar Miranda Arauco. Ok, profesor. Vamos. Textura. La textura se refiere a las características de la superficie de una forma. Ya, como le mencionó, es a la superficie, ¿no? Por ejemplo, las paredes son un poco ásperas, la madera lisa. Algunas paredes puede ser medio arrugado, corrugado, algo por ahí, ¿no? Entonces, más que nada, la textura, aparte de verlo, vamos a poderlo sentir, ¿no? Recordemos, los elementos visuales, tal como le hemos mencionado, cuando se materializan, o más bien dicho, son la materialización de los elementos conceptuales, ¿no? Por ejemplo, cuando dibujamos en un papel, empleamos una línea visible, ¿no? Por ejemplo, cuando representamos un cuadrado, un círculo, un rombo, un trapecio o alguna otra figura geométrica. Ahora vamos a ver los elementos de relación. ¿Ya? Entonces, dentro del diseño también tenemos que ver los elementos de relación. Dice, en este grupo de elementos gobierna la ubicación y la interrelación de las formas en un diseño, ¿no? Vamos a ver lo que es la gravedad, la posición, la dirección. A ver, voluntaria. Yo, profesor, yo inicio. Vamos, adelante, Angeli. Dirección. Depende de cómo está relacionada con el observador, con el marco que lo contiene o con otras formas cercanas. Listo, tal como nos dijo, va a depender bastante la relación del observador o la persona que lo observa. Por ejemplo, yo tengo acá una personita, tengo dibujo también, ¿ya? Aquí, y él va a observar esta línea, este punto, ¿no? Entonces, va a decir que está en una línea recta, ¿cierto? Y de esta manera, al observar el siguiente, y así sucesivamente el recorrido de la forma, ¿no? Va a decir que se está yendo hacia arriba, ¿cierto? Pero si yo tengo, o una persona está ubicado en esta parte, el modo de observar, ¿qué va a decir? El objeto está yendo hacia abajo, ¿cierto, no? Como dice, va a depender bastante de cómo o la posición del observador. ¿Ya? Posición. ¿Voluntarias? Yo, profesor, Vamos, Xiomara. la posición de una forma es juzgada por su relación respecto al cuadro o a la estructura. Gracias. Entonces, aquí también, tal como dice, la posición de la forma va a ser juzgada por la relación respecto al cuadro o a la estructura. Por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos un marco, ¿ya? Todo acá un marco, y dentro de ello, en una de sus, ¿cómo se puede decir esto?
en una esquina, ¿no? Está un círculo, ¿no? Pero ahora, esta misma figura, colocado, o sea, girado, ¿no? Podemos decir que el círculo está en la posición lateral derecho, ¿no? Y aquí podemos decir que está en la parte inferior. Como ven, va a depender bastante de la relación del, se puede decir en este caso, el contenedor, ¿no? O el marco, ¿ya? Siguiente, ¿quién me ayuda, por favor? Yo, profesor. A ver, en este caso, ¿quién levantó su manito? Fue he visto que dos, Alanis, ajá, Ceballos, ¿no? Sí, profesor. Ya, listo. Las formas ocupan un espacio. El espacio puede estar ocupado o vacío. Puede ser pleno o ilusorio para sugerir una profundidad. Gracias. Tal como mencionó su compañerita, las formas, como vemos, ocupan un espacio. Y tal como dijo, este espacio puede estar ocupado o vacío. Y también nos dice que es ilusorio para sugerir una profundidad. Recordemos esto, ¿no? Voy a cambiar a mi plumita. Por ejemplo, ¿no? Esta misma figura, figura 1, figura 2, que tienen un mismo tamaño, apreciados de frente, ¿no? Podemos decir que son del mismo tamaño, ¿cierto? ¿No? Pero si vemos con precisión, ¿no? Esto de aquí tiene, se puede decir, una profundidad, ¿ya? A eso se refiere que es ilusorio para sugerir la profundidad. ¿Ya, niñas? Ahora, ¿quién me ayuda? Por favor. Yo, profesor. Vamos, Nérica. Gravedad. No es visual, sino psicológica. Atribuimos a las formas pesadez o liviandad, estabilidad o inestabilidad. Gracias. Entonces, tal como nos dice, no es de manera visual, sino psicológica. ¿Ya? Entonces, las formas por el peso, o ser livianos, o ser estables, o inestables, ¿no? Por ejemplo, ¿qué podríamos decir de este primer cuadrado, ¿ya? ¿Qué sensación de gravedad nos da? ¿Que esté estable? Y a uno de ellos, estables, ¿no? Listo. Otro atributo de gravedad que le podemos asignar a esta misma forma, a la primera forma. Ya, uno han dicho estable, correcto. ¿Alguna otra gravedad que le podemos atribuir? Profesor, liviandad. Liviandad, no mucho, ¿no? Vamos a suponer que este es el piso, ¿ya? Ya derechito debe estar. A ver.
Con el resaltador creo va a salir más derechito esto. Ya, supongamos que esto es el piso. Número 1, esto está estable, dijera. Por la posición que está, también puedo decir que ese objeto, ¿no?, tiene pesadez, ¿no? Ahora, del objeto número 2, ¿qué podemos decir? ¿Qué es inestable? Está inestable y es liviana. Que está inestable y es liviana, ¿no? Ujú. Del objeto número 3, ¿Qué es inestable? inestable también, correcto, Y es liviano. y liviano también. Y del objeto número 4, Inestabilidad. Inestable. claro, por la forma que tiene, como está ubicado ahí, que es estable. Otro podemos decir que puede ser un poco liviano, ¿no? Muy bien, niñas. Ahora vamos a ver los elementos prácticos, ¿ya? Estos elementos prácticos subyacen en el contenido o en el alcance de un diseño. Quiere decir que están de forma escondida o detrás del contenido, ¿no? Dentro de ello, vamos a ver lo que son la representación, un significado y su función. A ver, ¿quién me ayuda de manera voluntaria? Yo, profesor, ¿puedo ayudarle? Ya, adelante. Representación. Cuando una forma deriva de la naturaleza o de algo hecho por el ser humano, es representativa. Gracias. Entonces, tal como dijo nuestra compañerita, que toda representación es como es, deriva de la naturaleza, ¿no? Y está hecho por el ser humano. Por ejemplo, en la primera imagen, es se puede decir un dibujo animado. ¿Pero de dónde? En la naturaleza, o algo hecho por el hombre. En este caso, si no me equivoco, es la torre, ¿cómo se llama esto? De Italia. ¿De Italia o de Francia? Torre Eiffel. La Torre Eiffel, ¿no? Esto es, se puede decir, la imagen real, y acá tenemos sus distintas representaciones. Entonces, dentro del diseño, tal como dice, vamos a representar algo de la naturaleza o algo que está hecho por el ser humano. ¿Ya? Puede ser de manera animada, como un bosquejo o un dibujo, ¿no? Siguiente. A ver, voluntarias, ¿quién me ayuda? Yo, profesor. Vamos. Adelante. Yo, Dani. profesor. Significado. Todo diseño transporta un mensaje. Todos los elementos significan. Describen las dos fuerzas fundamentales opuestas y complementarias que se encuentran en todas las cosas. Ya, gracias. Entonces, tal como dijo, todo el diseño siempre va a transportar un mensaje. ¿Ya? Entonces, todos los elementos van a significar algo, ¿ya? Ejemplo, ¿no? Aquí tenemos este simbolito que es del agrado bastante de ustedes, creo, de los adolescentes, todo ello, de la juventud. ¿Qué cosa es ese simbolito? El Por Apple. ejemplo, El La yin muestra y de yang. iPhone, correcto. Apple, creo que es. Ya, esto es el yin yang. Esto de aquí, Ah, ese ¿qué sí significa? es el Apple, el Apple. El Apple, Apple. iPhone. Ya, esto de aquí,
¿No lo han visto? ¿Es una marca de carro? Eso sí Ya, no sé. ya, puede ser una marca de carro o algo por ahí. Esto aquí también, ¿no? Este 7 en un círculo es un logo. Esto de aquí representa 1, 2, 3 A. Puede ser de una empresa, algo por ahí. Entonces, cada diseño que nosotros realizamos siempre va a llevar un mensaje, ¿no? O un significado. Eso es lo que se quiere, ¿cómo se dice? ¿Cómo vendría a ser? Comunicar con el diseño, ¿ya? Por ejemplo, esto de aquí, el yin yang, ¿qué nos describe? Describe las dos fuerzas fundamentales, opuestas y complementarias. La parte negra, ¿qué significa? No puesto al blanco. Dígame, más fuerte, fuerte. Ya. La parte negra significa, como dice, dentro de la cultura, esto viene de la cultura oriental, viene a ser el bien y el mal, ¿no? O como dicen, lo bueno y lo malo. Eso es lo que nos representa el yin yang, ¿ya? Ahora, ¿quién me ayuda con esto siguiente, con la parte de función? Yo, profesor Dionisio Prosapio. Ya, prosopio, vamos. Función. Un diseño debe servir a un determinado propósito. Un elemento tiene una función cuando es capaz de transmitir el propósito cual así lo crea. Listo, gracias. Entonces, tal como dice, cada diseño que nosotros elaboramos, ¿no? Para lo cual ya vamos a decidir bien qué programita vamos a usar, si usamos el CorelDRAW o si usamos el Enscape, ¿ya? Va a cumplir una función, ¿no? Por ejemplo, esto de aquí, cuando ustedes ven esta señal en una puerta o en un camino o en una carretera, ¿qué significa? Señal de prohibido. Claro, señal de prohibido, ¿no? Como dice, su función es prohibir el paso, ¿cierto? Y si vemos, como dice, a ver, voy a dibujar acá más o menos, ¿ya? En una carretera vemos esta señal, ¿no? Ahí está ya la señal, más o menos. ¿Qué significa? Que hay una curva. Hay otra vía para poder ir. Claro. Para que vayamos en círculo. Parece. Claro, ¿no? Que hay una desviación a la derecha, ¿no? Viene una desviación, ¿no? Todo ello, ¿ve? Entonces, cumple una función. Pero ahora, si este mismo tiene, como dice, una rayita ahí que lo cruza, ¿qué quiere decir? De que no se debe pasar por ese lado. Correcto, ¿no? Que no tiene que girar a la derecha, ¿ves? Entonces, cada diseño cumple una función. Cada diseño tiene un significado. Cada diseño va a ser una representación de algo, ¿ya? No sé si tuviesen alguna consulta referente a estas partes que hemos visto, o está todo claro. Está claro, profesor. Todo claro. Ya, correcto. Sí, profesor, está claro. Muy bien. Entonces, con esto nosotros hemos visto los elementos del diseño. ¿Por qué? Para comenzar nosotros a diseñar en el programa, tenemos que conocer, como dice, los elementos, ¿no? Saber los elementos conceptuales, cuáles forman, ¿no? Por ejemplo, el punto, la línea, el plano, el volumen, que representan cada uno. Recordemos, hemos dicho que un volumen está formado por un conjunto de planos. Un plano está formado por un conjunto de líneas y una línea está formado por un conjunto de puntos. También recordar que estos elementos conceptuales, ¿no? Cuando se materializan, logran ser los elementos visuales que podemos verlos, ¿no? En cambio, estos de aquí, tal como dice, los conceptuales no son visibles y no tienen existencia física. En cambio, los visuales van a tener forma, color, textura, tamaño, ¿no?
Ahora también, recordemos dentro del diseño, que va a haber los elementos de relación, ¿no? Que va a gobernar, como dice, la ubicación y la interrelación de las formas de un diseño, ¿ya? Por ejemplo, la dirección de donde los observan o donde lo ubican, la sensación de gravedad, ¿no? La posición y el espacio que ocupan, ¿no? Para dar, como dice, una ilusión de profundidad. Luego de ello, recordemos los elementos prácticos que son los que, como dicen, dentro de cada diseño se envía un mensaje, ¿no? O dentro de cada diseño su contenido esconde algo, ¿no? Tal como hemos visto, la representación, ¿no? Siempre va a haber una representación de un objeto creado por el hombre o de un objeto de la naturaleza, ¿no? Cada diseño va a tener o va, como dice, transportar un mensaje, ¿no? Como el yin yang, el de Apple, la manzanita, ¿no? Y también tienen una función cada diseño, ¿no? Por ejemplo, esta señalcita, nomás al verlo, dice la señal de prohibición, ¿ya? ¿Correcto, niñas? Sí, profesor. Ya. Ahora, Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. correcto, ya. Ahora, voy a cambiar mi plataforma, vista de docente. Uy, me botó, he estado mucho tiempo inactivo. Ya. Entonces, para reforzar lo que hemos visto, ustedes, espera un ratito, ustedes, en la plataforma, como pueden observar, dentro de la pestaña ejercicios o de la opción de ejercicios, está con fecha, ¿no? Voy a activarlo, ¿ya? Y vamos a verlo en vista de ustedes. ¿Ya? Tenemos aquí, ¿no? Dice, está la fecha de hoy. A ver, un rato, voy a tomar un poquito de agua. Ya. Elementos del diseño, dice, ¿ve? Entonces, por favor, observen. Ustedes van a darle clic en ahí, dentro de ejercicios. Van a iniciar, que son ejercicios de paso, ¿ya? Referente al tema que hemos visto. Por ejemplo, ¿no? Acá dice, completa, tenemos 20 minutos. Lo voy a activar a media hora, ¿ya? O 20 minutos está bien. Está bien, profesor, yo digo. Ya, mira, ¿ves? Eso yo creo que Completa sí. el espacio. Ya, completa el espacio en blanco, dice. Los elementos son la materialización de los elementos conceptuales. Entonces acá completamos, ¿no? Una vez que hemos completado, ya, por ejemplo, yo les voy a ayudar con esto, ¿ya? Voy a dar guardar y continuar. Y listo, ¿ve? Me tiene que aparecer esto, ¿no? Aquí también, ¿no? Tengo que seleccionar. En esta partecita, ¿ya? Está cargando un poco. El ejercicio va a estar abierto, como dice, todo el día, ¿ya? Hasta el día de mañana también, ¿ya? Porque de repente la línea va a estar un poco lenta, algo por ahí, ¿ya? Entonces, ve acá, por ejemplo, esto de aquí está cargando un poquito, ya va a demorar, no sé por qué está demorando, mi línea que está un poco lenta. Profesor, Dígame. profesor, mi internet está muy lento y se está congelando la pantalla y su cara también se ha congelado. Uy, ya, salga y vuelve a entrar. Ya, ¿Ya? profesor. Ya. Entonces, miren, ve, en esta partecita, nosotros tenemos que seleccionar, ¿no? Y guardar, continuar, ¿ya? Acá también hay partes en blanco para contestar, ¿ya? En aquí, recuerden que tenemos que arrastrar, ¿no? Arrastrar, por ejemplo, hacia el otro extremo, ¿ya? A ver, aquí también es arrastrar, escribe el nombre en el recuadro, ya. Acá también está demorando a cargar, porque qué raro, se ha vuelto lenta la red de este rato. Porque el mío cargaba normal y ahora está un poco lentita. Ahí está, ya cargó el mío bien, ¿ves? A ver, acá, aquí está bien, ¿ves? Por ejemplo, ¿no? En aquí, se está observando, ¿no? Sí, profesor. Ya. Sí, profesor. En esta parte, dice, ¿no? Coloca el número del enunciado que corresponde a la imagen, ¿no? Tenemos 4 imágenes. Por ejemplo, dice, haga clic sobre posición. Entonces, yo me ubicaré y le daré, ¿no? Por ejemplo, esta es posición, supongo que es. Entonces, le voy a dar clic. Se va a poner un número, ¿ve?
Haga clic sobre gravedad. Daré un clic ahí en la imagen que corresponde, espacio, donde corresponde, dirección, donde corresponde, ¿no? Pero ahora, ¿qué pasó? Si yo me he equivocado de repente, ay, quiero modificar algo, ¿no? Acá en este costado tengo los números y su descripción. Ay, no, el 1 no era esto, ¿no? Entonces le doy un clic y puedo arrastrar y cambiar de lado, ¿ya? Listo. A ver, otro en blanco, ya saben. El blanco. Esto de aquí. Los que están en computadora, les aparece estas dos opciones. Les va a aparecer un lápiz y un texto. ¿Ya? Con el texto van a escribir, ¿no? Yo le doy un clic en el texto, en la A, y le voy a dar un clic en el recuadro, ¿no? Y ahí comienzo a escribir. Como pueden observar, en este lado está escribiendo, ¿ya? Doy un clic en el otro recuadro y también digito, ¿ves? Doy un clic en esta parte y digito. No importa que no esté bien centrado, ¿no? De repente yo le he dado clic acá encima de la imagen, ya, me va a aparecer. Cuando termino, doy un clic fuera y guardar y continuar, ¿ya? En el celular solo aparece esta parte, la A, ¿ya? El lapicito no nos aparece en el celular, ¿no? Es como un lápiz, ¿ves? Esto de acá. El lápiz solo aparece en computadora, ¿ya? Más no en celular. Por eso estoy enseñándoles con el texto. A ver, otra cosa que haya por aquí. No, esto es jalar nomás, ¿ya? Entonces, son las 11:34, ¿no? Nosotros tenemos hasta 11:50. Entonces, los que tienen, como dice, a ver, buena conectividad, ¿ya? Pueden iniciar, ¿no? Pero el ejercicio va a estar abierto todo el día de hoy y de mañana, ¿ya? Entonces, si alguien por A o B ha tenido problemas, como dice, de conectividad, ya, por ejemplo, ¿no? Aquí yo estoy observando que Dietmira Chumbes está ya iniciado, ¿no? Angie Guadalupe Miranda también ya iniciado, ¿no? Por eso es lo que digo, los que tienen buena conectividad pueden desarrollarlo en este momento, ¿ya? En cambio, los que tienen, como dice, un poco de dificultad de conectividad, lo pueden desarrollar en el transcurso de la tarde o en la nochecita cuando hay menos conectados, ¿no? Cuando la velocidad del internet mejora. Profesor, a mí no me aparece nada. ¿Tú eres? ¿Tu nombre? Soy María Valentina Sosa Félix, profesor. ¿Has entrado ya a la plataforma? Sí, profesor, y no me aparece nada. ¿En ejercicios? Profesor, no me apareció el ejercicio de la semana pasada. Ya. ¿Sabes qué? ¿Estás en computadora o en celular? En computadora, profesor. Ya, mira, acá hay un botoncito de arriba, dice volver a cargar la página. Dele clic ahí para que se actualice. Ok, profesor. ¿Ya? Porque primero el ejercicio estaba desactivado. Lo he activado hace unos instantes.